Bueno, muy buenas tardes. Yo soy José Antonio Vieragallo, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y hoy día presentamos un trabajo que, como ustedes han visto, es un aporte a la discusión constitucional sobre el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios, un tema vital de lo que será el trabajo de la próxima convención. En este trabajo, que ha sido fruto de un intercambio entre profesores y expertos interdisciplinarios, lo que se pretende es hacer un aporte a discusión, un marco general y algunos de los temas que seguramente estarán en los debates de la convención. Pensamos que además la convención y el proceso constituyente es un hito muy significativo para iniciar una nueva etapa, ojalá, en las relaciones entre el Estado de Chile, la sociedad chilena en general y los pueblos originarios, y celebramos la presencia de representantes de los pueblos originarios, que nos parece muy significativo para esto que estamos tratando. Agradecemos el interés de todos los participantes y sin más saludamos especialmente a las personas que hoy día van a tener a su cargo la discusión. Por una parte, Elisa Loncón, constituyente, representante del pueblo mapuche. Por otra parte, Tiare Aguilera, constituyente también, representante del pueblo Rapa Nui. Y con cuánto gusto decimos estas palabras, representantes de los pueblos en el proceso constituyente. Verónica Figueroa Huencho, que es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y Sebastián Donoso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ahora le daré la palabra primero a Verónica, después a Sebastián, quienes fueron parte del equipo que dio origen al documento que estamos hoy día comentando y presentando, y que por el chat se le está, digamos, enviando a todos cuál sea el link al respecto. Verónica Huencho, como dije, es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Ella es administradora pública de la Universidad de Chile también, y PhD en Management Science y postdoctorada del Centro for Latin American Studies de la Universidad de Stanford. A su vez, Sebastián Donoso es profesor de legislación indígena y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, abogado de esa universidad, con un máster en Social Policy and Planning in Developing Countries del London School of Economics. Entonces, primero damos la palabra por 20 minutos a Verónica. Verónica, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todas y a todos, darles la bienvenida a esta presentación de estos resultados, saludar a las representantes, ¿no?, en la Convención Constituyente de Pueblos Originarios, Yorana Corúa, Taatoa, un saludo especial a Tiare Aguilera, y por cierto, un saludo muy especial a la también Elisa Loncón, Mari Lamien, bueno, Mari Compulamien y Compuche. Es un honor compartir con ustedes y bueno, como mujeres, además, como mujeres indígenas, qué orgullo que formen parte de este momento histórico. Vamos a compartir algunas de las reflexiones y propuestas que surgieron en este documento, y que, como bien dice el título de este seminario, busca ser principalmente un aporte, sobre todo pensando desde el reconocimiento, ¿no?, esta deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Primero, presentarles a quienes formamos parte de este grupo interdisciplinario. Fue un equipo, además, con diversas perspectivas, con diversas propuestas, y en ese sentido quisiéramos agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por la invitación, por abrir este espacio a la reflexión, por permitirnos también dialogar y reflexionar de manera abierta, de manera diversa sobre este momento histórico. Y como señalaba antes, ¿no?, por primera vez vamos a tener una constitución que es discutida, definida de manera participativa,
de manera paritaria y con los pueblos indígenas. Quienes participamos del grupo, quisiera también nombrarles, por cierto, Andrés Antivil, por parte de Fundación Empresas I, bueno, Sebastián Donoso, a quien también ya hicieron la presentación de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también Salvador Millaleo, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Marjorie Murray, quien es representa la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, y al Centro CIR, por cierto, también, Manuel Núñez, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y a nuestro presentador de hoy día, José Antonio Viera Gallo, del Centro de Políticas Públicas, quien tuvo el rol de moderador. Y quisiera también agradecer, a nombre de todo el equipo, de manera muy particular, a Elisa Piña y a Ignacio Casielles, quienes, por supuesto, si no hubiera sido por su trabajo, por su compromiso, por la presión también, por cierto, que nos pusieron en guiar en debate, en cumplir con las metas, hoy día tampoco podríamos estar presentando estos resultados, así que muchas, muchas gracias a ambos por ese apoyo. La siguiente, por favor. Contarles un poco respecto de cuáles fueron los objetivos que nos planteamos como grupo. Primero buscamos definir algunos objetivos que, sobre todo enmarcados en la relevancia de este momento, y que por supuesto tampoco se agotan las propuestas que emergen de este documento, ¿cierto? La Constitución debiera reflejar un acuerdo social, es decir, el consenso entre los distintos actores, entre la ciudadanía, entre distintos grupos sociales, lo que supone contar con un sustrato cultural común de principios o valores, pero en este caso además este consenso, esta discusión se debe dar con las mujeres y con los pueblos indígenas. En ese marco, por lo tanto, la discusión tuvo dos grandes objetivos. En primer lugar, identificar los temas que debieran estar presentes en la discusión constitucional sobre pueblos originarios y plantear un marco general para abordarlos. Y en segundo lugar, facilitar insumos, aclarar algunos conceptos, presentar reflexiones y propuestas con miras al trabajo que deberá desarrollar la Convención Constituyente. En ese sentido también es importante, si bien lo hemos señalado, que este documento es una propuesta, no es una imposición, no tiene un carácter prescriptivo, sino más bien lo que busca es, desde un espacio que abrió en este caso la Universidad Católica, aportar, ¿no?, a este momento histórico. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en distintas sesiones de discusión, hicimos varios análisis comparados, sobre todo a nivel de legislación nacional, a nivel de distintas constituciones también, y por cierto, múltiples revisiones de fuentes secundarias que permitieran hacer una triangulación y dar un sustento y una mayor objetividad también a las propuestas que emergieron de este trabajo. La siguiente, por favor. Muy bien, algunos elementos que nosotros pusimos como consideraciones previas, es decir, puntos desde los cuales también nos permitimos hacer estos aportes y estas reflexiones. La siguiente, por favor. En primer lugar, respecto a estas consideraciones previas y en el marco del proceso constitucional y el rol que los pueblos indígenas juegan allí, en primer lugar es importante considerar que Chile es uno de los 3 países de Sudamérica, junto con Uruguay y con Surinam, que hasta el momento carecen de un reconocimiento explícito de la existencia de pueblos indígenas en la Constitución. Y si bien Chile ha establecido, ha suscrito distintos acuerdos internacionales relativos a pueblos originarios, esto no se ha visto reflejado en las adecuaciones que se han generado al interior, y como podría, por lo tanto, ser la adaptación, como podría ser, ¿no?, estas adecuaciones, o debieron de haber sido las legislaciones sectoriales, la renovación de las instituciones públicas encargadas de definir y aplicar las políticas referentes a los pueblos indígenas, hasta, por cierto, ¿no?, los reconocimientos más estructurales, que han sido demandas que los pueblos indígenas hemos perseguido también, ¿no?, por varias décadas. En segundo lugar, el proceso constituyente ofrece, sin duda, una oportunidad para sentar las bases de una institucionalidad que se haga cargo de estas y de otras deudas, teniendo presente que, por cierto, esto no va a garantizar una superación de este conflicto histórico que el Estado de Chile ha tenido con los pueblos indígenas. Y dado que la discusión, por cierto, va a ocurrir dentro de los márgenes de lo que la legislación y la institucionalidad chilena han permitido,
Inevitablemente, la posición en la que se encuentran los pueblos indígenas en este debate es distinta a la que se encuentra el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, se debe reconocer la posición particular en la cual se encuentran los pueblos originarios en esta discusión constitucional, donde las y los representantes, los constituyentes de los pueblos indígenas tienen un rol especial. Representan, por cierto, a naciones preexistentes, y este estándar es fundamental para legitimar la introducción de los ajustes necesarios que den cabida a la plurinacionalidad, la que tiene expresión en las diferentes estrategias y actividades que la Convención pueda darse. Pues si bien aquí también es importante considerar que la Convención es soberana para tomar estas decisiones, también debe considerar que esa soberanía se da en función de la multiplicidad de naciones que los pueblos indígenas tienen y de su derecho a la libre determinación y a la autonomía. Y por cierto, ¿no?, la Constitución, esta posición particular, perdón, en la que se encuentran los pueblos indígenas, como señalé, y este rol particular que van a tener, la Constitución se entiende como un punto de partida de un proceso que se continuará desarrollando, dejando espacio para definiciones que irán en leyes específicas. Sin embargo, aquí también es importante considerar que hay temáticas que necesariamente deben quedar plasmadas en la Constitución para asegurar, para hacer exigibles los derechos que los la siguiente, por favor. Respecto también de algunas consideraciones previas, hay puntos de debate que fueron bien interesantes, también en torno a ejes que incluyen, en muchos casos, conceptos dicotómicos, ¿no?, y que han estado presentes en diferentes constituciones y decisiones tomadas por estados, generalmente desde concepciones colonialistas, pero donde los pueblos indígenas han buscado generar cambios estructurales. Un primer eje de discusión, sin duda, es entre estos dos conceptos que están en tensión, que es el concepto de acomodación constitucional versus asimilación constitucional. Por una parte, la acomodación constitucional busca la inclusión de los pueblos indígenas, pero respetando sus características particulares. Países cuyas constituciones han reconocido derechos como la autodeterminación interna, la autonomía, el pluralismo jurídico, la participación y representación política especial, estarían dentro de estas estrategias de acomodación. La asimilación, sin embargo, por su parte, supone que los pueblos indígenas son absorbidos con la intención de hacerlos iguales al resto de la sociedad, que se supone, que se entiende que es homogénea, y muy importante es esa homogeneidad la que se considera superior y que por tanto sería la única que debería sobrevivir. Este documento propone que la Constitución debe reconocer la particularidad de los pueblos indígenas, dándoles un trato diferenciado, asumiendo que la sociedad, ¿no?, como señalábamos antes, no es homogénea, ¿no?, sino más bien una postura de ese tipo podría poner en riesgo la identidad de los pueblos originarios, pero sobre todo el ejercicio de su libre determinación y autonomía. Un segundo eje de discusión es el que tiene que ver con los conceptos de interculturalidad y multiculturalismo. Si bien el multiculturalismo ha sido predominante en las últimas décadas y que reconoce de manera expresa la diversidad cultural y en este sentido busca proteger la variedad de culturas, se basa en una afirmación de reconocer la coexistencia y tolerancia como valores fundamentales de la convivencia social, sin considerar dimensiones importantes como son la distribución y el ejercicio del poder, especialmente de aquellos que no forman parte de las sociedades hegemónicas. La interculturalidad, por otra parte, es un proceso activo y permanente de interrelación donde lo propio y lo particular no pierden su diferencia, sino que por el contrario tienen la oportunidad de aportar desde sus propias dimensiones, generando relaciones equitativas, relaciones igualitarias. En la nueva Constitución, por lo tanto, es interesante establecer esta interacción horizontal,
sinérgica que promueve el acercamiento e intercambio entre las naciones que comparten este territorio, y esto, por cierto, supera esta idea del multiculturalismo, de la mera tolerancia, ¿no? O de esta idea de la segregación, para avanzar más bien hacia espacios donde la interculturalidad sea jurídica, pero también sea política. La siguiente, por favor. Respecto de la discusión que tuvimos también y de algunas propuestas que constan en el documento, la siguiente, por favor. La primera tiene que ver con el tipo de Estado y el reconocimiento constitucional. En primer lugar, respecto del tipo de Estado, ¿no? y del reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, se entiende que este reconocimiento debe ser un principio general, que debe estar, por cierto, consagrado en el capítulo inicial de la Constitución, pero también debe ser un eje transversal en la discusión de todos los contenidos constitucionales, desde las bases institucionales hasta los deberes y derechos. Del análisis comparado podemos evidenciar que existen dos grandes modelos o dos grandes propuestas. Una tiene que ver con un Estado que se reconoce plurinacional, y el Estado plurinacional se ha planteado como un modelo para avanzar hacia una formalización de los derechos de los pueblos indígenas por medio del reconocimiento de la existencia de diferentes naciones en un mismo territorio, y por lo tanto de esa manera significa reconocer que varias naciones pueden coexistir al alero de un solo Estado, buscando redefinir las bases institucionales desde una perspectiva plural e intercultural. Como ejemplos, la Constitución podría definir al Estado de Chile como plurinacional, reconociendo que conviven diversas naciones dentro del mismo orden constitucional y que son tratadas como iguales. También se podría definir al Estado de Chile como una comunidad de naciones, o entregando la soberanía al pueblo chileno y a los pueblos indígenas. Lo importante que asume el documento es que exista esta declaración, que conste en la Constitución. Y en segundo lugar, respecto del modelo de Estado intercultural, por una parte el Estado solamente, ¿no?, reconocido como intercultural supone asumir la existencia y la libre determinación de los pueblos indígenas, pero sin necesariamente identificarlos como naciones. Por lo tanto, la interculturalidad, entendida como un proyecto político, pero también como un proyecto jurídico y social, debiera estar vinculada a la plurinacionalidad. Un Estado intercultural busca fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo el encuentro entre todos, ¿no?, entre todos los pueblos, entre todas las naciones que habitamos este territorio, y en ese sentido la experiencia internacional muestra que el reconocimiento de los derechos colectivos y de los derechos individuales de los pueblos indígenas, la representación proporcional en el Parlamento, por ejemplo, o en el Tribunal Constitucional, si es que sobrevive en este caso, y la incorporación de las instituciones indígenas en la estructura del Estado, son mecanismos que se pueden implementar bajo este principio, pero resulta importante dotarlo de fuerza política y de fuerza jurídica. Sebastián. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a todos los que nos acompañan hoy día, al Centro de Políticas Públicas, por esta invitación y por haber invitado a tener esta mesa de conversación. Saludar obviamente muy especialmente a Verónica, Mari Lamien, qué gusto nuevamente encontrarnos, y saludar muy especialmente a las convencionales que nos acompañan hoy día, a Elisa y a Tiare, Mari Lamien, Elisa, qué gusto verla, acompañarla, y Tiare, lo mismo, Yorana Curúa, qué gusto verte. Me sumo ahí también a las palabras de José Antonio al inicio de la conversación. Bueno, quería partir tal vez con una reflexión un poco distinta, digamos, antes de ir a lo que está en pantalla. Es distinta un poco esta invitación porque lo que nos ha tocado hacer hoy o nos está tocando hacer hoy con Verónica es mostrarles a ustedes lo que fue una conversación en que participaron otras personas. Y a veces nos toca muchas veces, a Verónica y a mí, participar en seminarios, conversaciones, conversatorios en que tenemos mucha libertad para decir nuestras opiniones, y aquí nuestra misión principal es hablar por otros. Y tanto que se ha hablado, ¿no es cierto?, ahora a propósito de la convención, de la importancia de la autoridad y de mirar y tener en cuenta la opinión del otro,
puede ser un ejercicio interesante este que estamos haciendo hoy día, que nos obliga a hablar no solo en lo que a nosotros nos parece más importante, sino que a lo que a otros les parece importante. Así que trataré de ser lo más fiel posible a ese encargo. Bueno, tomando ya como base lo que nos planteaba Verónica, lo que fue nuestro trabajo, obviamente uno de los aspectos más importantes era lo que tiene que ver con reconocimiento de derechos. Como ustedes se pueden imaginar, hay algunas partes de la discusión que tienen que ver con el pueblo indígena y constitución y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que no es que sean más fáciles, pero hay un consenso bastante más transversal en el sentido de la importancia del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, etcétera. En materia de reconocimiento de derechos, obviamente entramos ya en un terreno donde es necesario hacer una serie de precisiones. Hay muchas discusiones interesantes aquí desde en qué parte de la Constitución van a ir el reconocimiento de derechos, qué profundidad va a tener eso, cuál va a ser el catálogo de derechos específicos que se van a reconocer, si vamos a profundizar en algunos derechos o no, si vamos a dejar que el detalle de los derechos sea encargado a una ley. Hay aquí muchas discusiones que son interesantes y que van más allá de lo que somos capaces de abordar en esta conversación. Pero obviamente, partir por lo más importante, en el corazón del reconocimiento constitucional de la incorporación del pueblo indígena a la Constitución va a estar el reconocimiento de derechos. Y como ustedes deben saber, los derechos humanos tienen dos dimensiones, de dimensión individual y colectiva. Nos vamos a enfocar en esta conversación en los derechos colectivos, pero creo que es bueno mencionar esto desde la entrada. Ustedes también pueden saber, el Convenio 169 aborda ambos tipos de derechos, los derechos individuales y colectivos, con una preeminencia probablemente hacia los derechos colectivos. La Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas es tal vez incluso mucho más clara y más expresa que el Convenio 169 en el sentido de irse, a medida que va avanzando, digamos, en establecer los distintos derechos, va diciendo cuándo los derechos se consagran para los individuos, cuándo se consagran para los pueblos. Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo indígena dice que los indígenas tienen derecho como pueblos o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si uno pudiera hacer una enunciación rápida, digamos, de los principales derechos que están en juego, antes de entrar ya al detalle algunos en particular, por ejemplo, en materia de derechos individuales, y esto se expresa, digamos, en el documento que trabajamos en conjunto, dentro de los derechos individuales, digo, está el derecho, obviamente, al disfrute pleno y sin discriminación de los derechos humanos, el derecho a la autoidentificación y a pertenecer a un pueblo indígena, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la igualdad, a la educación sin discriminación, el derecho a la protección laboral, y así, podríamos seguir mucho más. Derecho a que a sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales sean tenidas en cuenta por el Estado y especialmente por los jueces, el derecho del niño a que sea tenido en cuenta su cultura indígena en materia familiar, etc. Estos son algunos ejemplos de derechos individuales. Y por el lado de los derechos colectivos, lo más importante, ¿no es cierto? Y sin duda, el más importante, el derecho a la libre determinación, y como parte del derecho a la libre determinación, el derecho al autogobierno, a la autonomía y al autogobierno, el derecho a determinar sus propias instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, el derecho a la participación política, dentro del derecho de participación y con especial importancia el derecho a la consulta previa, el derecho constitucionario indígena y el derecho a las tierras, los recursos naturales y el territorio. Esto es, insisto, y como también decía Verónica, esto es la idea de nuestro trabajo fue tratar de hacer un aporte, mostrar ciertos insumos que pueden ser relevantes para la discusión constitucional, y en esa misma línea también hago esta mención de los derechos, los principales derechos individuales y derechos colectivos. Ahora, entrando en materia con los derechos en los que nos enfocamos especialmente en nuestro trabajo, sin duda el primero es el derecho a la libre determinación y el autogobierno. Como ustedes saben, este es un derecho que está establecido tempranamente en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y reiterado luego en el año 2007 por la Declaración de Naciones Unidas en el artículo 3 de ANDRIP, ¿cierto?, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que lo
conceptualiza, siguiendo la tradición, ¿no es cierto?, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como la libertad de los pueblos indígenas de determinar su propia condición política y jurídica en el Estado y de participar en la definición de su desarrollo económico, social y cultural. Ustedes pueden ver con esa enunciación, es un derecho que es fundamental, no solo en sí mismo, sino que para el ejercicio de todos los demás derechos de los pueblos indígenas. Y a continuación, la Declaración de Naciones Unidas señala que una de las consecuencias del derecho a la libre determinación es precisamente el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Es interesante, por ejemplo, ver que hay dos ejemplos de constituciones latinoamericanas que garantizan el derecho a la libre determinación. Está el caso boliviano, que garantiza expresamente la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, y también el caso de la Constitución mexicana, que también consagra expresamente el derecho a la libre determinación y establece la autonomía como la forma política y jurídica para el ejercicio de este derecho, ¿no? Lo dice expresamente la Constitución mexicana. Ahora, hay dos discusiones que son particularmente relevantes y que probablemente son de interés no solo para lo que tiene que ver con pueblo indígena, sino que para la sociedad en su conjunto, cuál es el alcance del derecho a la libre determinación. Primero, que el derecho a la libre determinación, como lo señala expresamente la Declaración de Naciones Unidas, es un derecho que se ejerce en el marco, ¿no es cierto?, dentro del Estado. Hay una disposición expresa de la Declaración de Naciones Unidas que dice que no se entiende ni se debe entender que el derecho a la libre determinación significa la separación del Estado. Y en ese sentido se habla de este derecho a la libre determinación como libre determinación interna, se le llama también, ¿no?, para distinguirla de la que algunos llaman autodeterminación externa, que es la que permitiría, digamos, por ejemplo, la separación del Estado. Eso es una primera cuestión, y por lo tanto el derecho a la libre determinación se ejerce, digamos, en el marco, digamos, del Estado y en el marco de lo que se establezca en la propia Constitución y en las leyes, y por eso va a ser tan importante, obviamente, la discusión constitucional. Y lo segundo es cuál es el alcance en relación precisamente a la autonomía, porque ya veíamos que la consecuencia del derecho a la libre determinación es el derecho a la autonomía o al autogobierno. Y aquí hay dos principales formas de visualizar esta autonomía, y era algo que conversamos también en el grupo. Primero, lo que le llaman, o lo que algunos llaman, las autonomías territoriales, que son en el fondo formas de autonomía que muchas veces están asociadas a territorios específicos, delimitados geográficamente, en las cuales se ejerce en alguna forma, digamos, esquemas o fórmulas de control territorial. Para distinguirlo de otras formas de autonomía, que se le llaman también autonomías no territoriales o funcionales, que apuntan principalmente al fortalecimiento de las instituciones representativas, a la posibilidad de que se puedan determinar o regular ciertos temas al interior de la comunidad, y en general hay una larga lista de posibilidades, de fórmulas, de esquemas, digamos, de participación de los pueblos indígenas en diversas instancias de toma de decisiones en la administración del Estado. Y aquí hay una cosa que también es importante mencionar, obviamente, es que al hablar de esto tenemos que tener muy presente las diferencias en la distribución territorial y la organización interna de los distintos pueblos indígenas. Tenemos, ¿no es cierto?, 10 pueblos indígenas reconocidos por la ley. Tendemos naturalmente a pensar a veces, ¿no es cierto?, en el caso del pueblo mapuche, por ser el pueblo mayoritario, pero los pueblos indígenas están a lo largo y ancho de Chile, y también están, ¿no es cierto?, en Rapa Nui. Y ahí mencionar, a propósito de eso, y aprovechando además que está Tiare con nosotros, que nosotros ya tenemos hoy día en la Constitución, en la actual Constitución, una fórmula de autonomía territorial establecida en la Constitución, porque hace muchos años ya se hizo una reforma constitucional que se estableció expresamente a Isla de Pascua como un territorio especial, y se estableció la necesidad de dictar un estatuto especial para ese territorio, que hasta el día de hoy no se ha dictado. Sabemos que se avanzó con la ley de inmigración, pero que todavía está pendiente la discusión sobre el estatuto especial. A ver, ¿qué va a pasar ahora con la nueva Constitución y qué va a quedar ese artículo? Bueno, es una buena pregunta para Tiare, obviamente, y para todos los y las convencionales. La siguiente, por favor. Un segundo derecho en el que nos detuvimos también a conversar es el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus propias instituciones, que está
conceptualizado, para ser un poco más preciso, ¿no es cierto?, como el derecho al pueblo indígena a mantener, controlar y desarrollar sus propias instituciones políticas, culturales, económicas y sociales. Esto obviamente incluye todas las prácticas, costumbres, tradiciones, el derecho constitucionario, los sistemas legales de los pueblos indígenas. Esto, la existencia de estas instituciones, obviamente, es una parte sustancial de lo que significa ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que distingue a los pueblos indígenas del resto de la población. Ahora hay que tener presente aquí, en todo caso, que esto no significa que sean inmutables, y como lo dice como lo dice la propia OIT, aquí hay obviamente una consideración no solo para las instituciones políticas, culturales, económicas y sociales, en la medida que son de larga data o que son antiguas, ancestrales, sino que también incorpora y se hace cargo de aquellas prácticas actuales de los pueblos indígenas en materia de desarrollo social, cultural y económico. Y ahí, por supuesto, hay un desafío, ¿no es cierto?, de cómo elaborar este derecho de un modo que se haga cargo de ambas dimensiones. Y también conversamos en el grupo que la Constitución podría incluir lo que algunos llaman un modelo de negociación entre cada pueblo y el Estado, que permitan, en el fondo, si lo decimos de otra forma, establecer una especie de modelo negociador en que la Constitución podría facultar a la ley para que se permita a las autoridades políticas y administrativas estatales celebrar acuerdos de descentralización para que en ciertos territorios, bajo condiciones que se determinen, se pueda ejercer el derecho al autogobierno de los pueblos respectivos y que esos acuerdos obviamente sean respetados por el Estado. Aquí se manifestó, como les decía, una opinión en el sentido que el reconocimiento de este derecho podría incluir un modelo de negociación como el que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Un tercer derecho en el que nos detuvimos, y muy importante, por supuesto, es el derecho a la participación, derecho que está reconocido ciertamente en varios instrumentos del derecho internacional ratificados por Chile. Obviamente estamos hablando de algo diferente del simple derecho de sufragio, digamos, y participar en las elecciones periódicas. De hecho, aquí el foco está precisamente en aquellas formas específicas de participación, incluyendo el derecho a consulta, que permiten a los pueblos indígenas participar activamente e incidir en la toma de decisiones en los asuntos que pueden afectarle o concernirle. Este derecho tiene dos aristas que son especialmente relevantes. Primero, el reconocimiento de las instituciones propias de los pueblos originarios. Se podrán recordar que el Convenio 169, cuando habla precisamente de la consulta indígena, se refiere expresamente a que esta se ejerce por las instituciones representativas de los pueblos indígenas. ¿Y cuáles son las instituciones representativas de los pueblos indígenas? Aquellas, dice la OIT, que los propios pueblos indígenas consideran como tales. Y la segunda parte, digamos, de este derecho a la participación política alude al derecho de las personas indígenas a ser elegidas y a figurar como actores políticos, especialmente en el poder legislativo. Que los instrumentos internacionales se enfocan justamente en ambas cosas. Por un lado, en el derecho específico de participación de los pueblos indígenas a través de distintas fórmulas, y también, si así lo estiman los propios pueblos indígenas, es el derecho que tienen a participar plenamente de la vía política del país en el que se inserta. Otro tema que se discutió y se conversó en el grupo es el rol que podía tener el reconocimiento del derecho a consulta previa como un derecho específico. Es un derecho de participación, pero un derecho específico. Todos sabemos la importancia que tiene y cómo ha sido un tema muy relevante en nuestro país en los últimos años, desde que se ratificó el Convenio 169, desde que se dictaron regulaciones para implementar el derecho a consulta, y obviamente las críticas que todos sabemos que existen a la forma como ella está regulada y las mejoras que se le podrían introducir. Este es un tema que va a ser interesante en la discusión del Congreso, porque hay distintas opiniones sobre esto. Hay quienes piensan que, de momento, obviamente, que los tratados internacionales van a seguir existiendo con independencia de lo que diga nuestra Constitución. En particular, el derecho a consulta indígena establecido en el Convenio 169, obviamente el hecho de que la Constitución chilena lo establezca o no lo establezca, obviamente no lo va a afectar, pero la pregunta es si es que podríamos, en el marco de la discusión constitucional, incluir el derecho a consulta específicamente en nuestra regulación constitucional, de modo de elevar la categoría que hoy día tiene
a la Constitución. Ustedes saben que hay una larga discusión entre los abogados constitucionalistas respecto de cuál es la jerarquía de los tratados. Para algunos, para algunos los tratados internacionales se incorporan a lo que se llama el bloque constituyente, y por lo tanto, en teoría no necesitarían una ratificación a nivel constitucional. Pero sabiendo que existen distintas visiones y teorías, algunos propugnan que puede ser importante incluir expresamente el derecho a consulta en el texto constitucional. Y Perdona, con todos los Sebastián, estándares, ¿podrías obviamente, que ir están terminando que por el tiempo? Sí, estoy terminando, efectivamente. Ya. Y bueno, con todos los estándares, obviamente, que se establecen en el mismo convenio 169. Y tenemos también el derecho, también tratamos el derecho constitucionario indígena. Como ustedes saben, el derecho constitucionario se define como el conjunto de usos, prácticas, costumbres, creencias y principios que regulan la convivencia interna y que han sido transmitidos principalmente de forma oral y aplicados de manera general y uniforme en el tiempo por los pueblos indígenas, en tanto obligatorios y susceptibles de control social por parte de sus integrantes, autoridades tradicionales y organizaciones. Perdonen que haya leído la definición, pero me pareció importante para ser preciso decirla. Este es un derecho, obviamente, que está reconocido a nivel internacional, que es muy importante. Se habla mucho también del, ¿no es cierto?, del concepto de pluralismo jurídico. Aquí también va a haber una discusión relevante para la Convención, precisamente cómo se recoge este derecho en la Constitución, de qué forma, digamos, recoger las instituciones jurídicas que hoy día existen en los pueblos indígenas en la Constitución, de un modo obviamente que sea consistente y armónico con el ordenamiento jurídico interno. Hay muchos ejemplos a nivel internacional de cómo esto se ha hecho, no vamos a entrar en detalle ahora porque me están poniendo la tarjeta roja, pero relevar nuevamente la importancia de que va a tener este derecho en la discusión constitucional. Y creo que nos queda uno, finalmente no menos importante, ¿no es cierto? El derecho a las tierras, los recursos naturales y el territorio. ¿Qué tema más importante, ¿no es cierto?, para nuestro país? Sabemos lo crítico que es este tema en todos los territorios de nuestro país, no solo en el sur de Chile, que es tal vez el que tenemos más presente, digamos, a propósito de lo que ha estado ocurriendo hace años en la macrozona sur, ¿no es cierto? Es un tema relevantísimo en Rapa Nui, lo es también en el norte de Chile, en el extremo sur. Aquí, obviamente, se conversó cuál sería el alcance de un reconocimiento del derecho a las tierras, a los territorios, a los recursos naturales, sea que se siga, digamos, la nomenclatura que se establece en el Convenio 169 o lo que tiene la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aquí también entra en juego cómo esa regulación que se ponga en la Constitución va a tener relación con lo que hoy día dice la ley indígena. Saben que también ha estado en discusión las regulaciones que tiene la ley indígena sobre materia de tierra, y obviamente todos los alcances que tiene el establecimiento de derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales en la Constitución, en distintos ámbitos. Por ejemplo, no solo respecto a los derechos que puedan ejercer las personas indígenas dentro de esos territorios, sino que también qué actividades se pueden hacer en esos territorios en la medida que se reconozca un derecho al territorio como este. No me quiero extender más, quiero nuevamente agradecer la invitación que se nos hizo y dar paso obviamente a la voz más importante, que es la que estamos esperando, que es la de Piare y Elisa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica, y muchas gracias, Sebastián. Ahora daremos paso a los comentarios de las dos constituyentes. Comencemos por Elisa Loncón, que es profesora de inglés en la Universidad de la Frontera, que posee un magíster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, de la UNAM, en México, y un posgrado en Humanidades de la Universidad de Leiden, en Holanda, y un doctorado en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica de la USACH e investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y recientemente fue electa, como todos sabemos, constituyente como representante del pueblo mapuche. Entonces tiene la palabra Elisa para los comentarios. Hasta por 10 minutos. Pelei Pulamien, Mari, Compuche, Shagulelu Fashanto, Tufachin Chamka Winmeu, Feita Inche Yenienta Nima Pudungun,
tu kwani mapudungun tu fachin tramka meo fe mechi fe pieno tañi puche chuchikenantu jenia fiin nentua fiin fil pleta ñi miaule puma puche fe pa vei mutano tramka yañi mapudungun meo fe pileinta inshin fata inkimun fata inkewen mleita man alketua fiel mleita man renuntua fiel pulamien kamleita man kimafiel te fachi que bueno. Pues yo le hablo en mi lengua mapudungún, les saludo a todos, agradecer a la universidad, al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por esta invitación, saludar a Tiare, saludar a José Antonio Vieragallo, a la Lamien Verónica Figueroa, Sebastián, y bueno, y a todos los que trabajaron en este estudio para hacer sus aportaciones al debate que nos convoca en este periodo. Yo les hablo en mapudungún porque es un acto de soberanía de mi pueblo. Nosotros tenemos una lengua la cual hemos resistido frente a todo proceso de castellanización. Y aun cuando no han existido el suficiente reconocimiento institucional, estatal, la lengua ha seguido su curso. Lamentablemente hoy día hablamos, un 10% de la gente está hablando el mapudungún, pero no es porque la gente haya renunciado al idioma, sino por la ausencia de políticas públicas de pluralidad, de plurilingüismo y de reconocimiento de derechos lingüísticos de las naciones originarias, y cuyo tope, cuya frontera siempre fue el Estado. El Estado de Chile nunca abrió las puertas como para que el idioma se cultivara. En los últimos años, desde los 90 a los 2000, se instaló más bien como un barniz funcional a la política estatal y a los gobiernos para decir sí, estamos haciendo algo por los indígenas. Pero no fue para aumentar la cantidad de hablantes, no fue para subir el prestigio de esta lengua, ni el prestigio de los indígenas, porque los medios de comunicación son los que más usan las lenguas, y los medios de comunicación son los que más han difundido conceptos peyorativos hacia los pueblos indígenas, principalmente al pueblo mapuche, trato discriminatorio, en términos de señalándonos siempre el tema de la violencia y también hoy día el narcotráfico. ¿Cuánto daño hace a la identidad y a la condición de nación ese modo de relación? Dicho eso, y tomando en cuenta lo del estudio, creo que en este aspecto, los estudios y también la Constitución, tiene que empezar la futura Constitución de hacerse cargo del reconocimiento de la violación sistemática de los derechos humanos que se ha ejercido contra las naciones originarias. Si no empezamos por ahí, no vamos a lograr a profundizar la dimensión y la profundidad que tiene la incorporación de los derechos colectivos e individuales de las naciones originarias. Y también para que exista reparación por la vulneración de los derechos. Aquí Chile ha vivido experiencias de reparación de vulneración de derechos con la dictadura, pero las naciones originarias no hemos vivido eso. Lo que se haga, lo que se decida en la Constitución tiene que cumplir también con esa estándar de reparación por vulneración de derechos. Dicho eso, creo que es fundamental que los estudios incorporen esa parte, como les señalaba. Respecto a los temas y a la conceptualización que se nos presente, que nos presenta el estudio, a veces los conceptos tal vez no reflejan el sentir de los pueblos y se tecnifican demasiado. Cuando se habla del acomodo constitucional, ese concepto resulta para una demanda de pueblo originario, resulta ser demasiado, porque no se está pidiendo un acomodo a la Constitución. Lo que se está pidiendo es incorporar derechos. Se está pidiendo que se vean, que
que se reconozca la vida, la existencia de las primeras naciones. Y eso no es acomodo. Al ser acomodo, tendría que, ante la Constitución, debió haber incorporado algo de nosotros, pero hasta el momento no tiene nada. ¿Qué vamos a acomodar si hoy día no tiene nada la Constitución? Entonces, tal vez es muy importante que la academia ocupe conceptos que sean más avanzados para tratar de hacer esta comprensión intercultural de qué están diciendo los pueblos. A eso me refiero. Y no estamos pidiendo acomodo, sino estamos pidiendo el reconocimiento de los pueblos como presente, tampoco como futuro ni tampoco como pasado, sino que hoy día estamos, y eso es y ahí queremos decidir. Entonces, respecto a al tema de la relación entre multiculturalismo e interculturalidad, no estamos hablando de constitución intercultural. Estamos a la mayoría de los pueblos, y sobre todo el pueblo mapuche, ha acuñado la plurinacionalidad. Una constitución que reconozca la plurinacionalidad para reconocer la preexistencia de las naciones originarias. Y en ese contexto de un Estado plurinacional, la interculturalidad se transforma en un valor que tiene que incorporar la Constitución junto a otros valores como el Kumemonien, que es el buen vivir. Para nosotros los mapuches, y en otras lenguas existe otra manera. Entonces no es una constitución intercultural, sino una constitución que reconozca la plurinacionalidad, la preexistencia de las naciones originarias con sus derechos fundamentales. Y la interculturalidad, un principio que permita reconocer al otro como legítimo otro, los indígenas como legítimo otro, y si somos legítimo otro, necesitamos como legítimos tener los derechos a la tierra, al territorio, a la autonomía, a la autodeterminación, pues Chile hoy día tiene esos derechos como nación chilena. Pero ¿y por qué nosotros las naciones originarias no tenemos esos derechos? ¿Acaso somos de segunda categoría? Entonces, ¿qué nos va a permitir comprender eso? Es esta relación de interculturalidad, porque la interculturalidad exige el diálogo, el respeto, el reconocimiento de derechos, y también el planteamiento ético-político de que no puede ser que unos tengan más derechos que otros, sino que todos tenemos igualdad de derechos individuales y colectivos. Y la interculturalidad también exige un espacio importante para la presencia de las lenguas originarias. Si nosotros no incorporamos estos principios, quedan cojos para darles fundamento y sostén al cúmulo de demandas que implica el ejercicio, el reconocimiento de los derechos colectivos. El otro punto que quiero poner acá es tiene que ver con respecto a los tratados internacionales y el convenio 169 de la OIT, y el derecho a consulta. Entendemos nosotros que el derecho a consulta por el sistema de la OIT es una manera de cómo participar. La experiencia que tenemos acá en Chile es que ese derecho ha sido vulnerado por el Estado a partir de las decisiones finalmente se toman por el Estado, y el decreto 66 que se definió y que se estableció también para más bien mutilar la consulta desde la experiencia de las naciones originarias. Hemos hecho procesos interesantes de consulta donde finalmente los resultados de esas consultas no son incorporadas en las políticas públicas, y en la política pública se hace la voluntad del gobernante. Y si ese gobernante no tiene un feeling con respecto a los derechos de los pueblos, no pasa nada. Se hace la consulta como un mero trámite. Entonces, los pueblos tienen derecho a participar.
Y en el campo de la participación hoy día en las decisiones de la Constitución, de lo que queremos definir en la Constitución, podemos hacer uso de otras maneras. Y de hecho ya hemos hecho uso de una que es vía los escaños reservados. Nosotros somos nombrados vía escaño reservado, que es una modalidad también de cómo estamos participando. Pero hay otras, por ejemplo, el pueblo mapuche toma decisiones en Chahuén, en reuniones colectivas, comunitarias, territoriales. Y esa es una manera de participar que debiera estar presente en este proceso constituyente para definir el tema constitucional y que debe ser reconocido y puesto en práctica y reconocida como otra manera de participar también, que son las formas propias de participación indígena. Entonces, quiero decir con esto que no es solo el convenio 169, que al ser el convenio 169 hay que liberarlo y que respete el derecho a consulta de los pueblos indígenas, porque hasta el momento ha sido una herramienta muy mañosa y que no ha terminado por desconocer nuestras decisiones, y que se incorporan otras maneras, los escaños reservados son otras, y las formas propias de tomar decisiones, que son a través de los chahuén, en el caso mapuche, y los pueblos aymara, arapanui, tienen otras maneras como se toma la decisión. Y esas son importantes porque toda la vida se ha ejercido esa manera. O sea, en los chahuén se definen por la autoridad originaria, perdura el tema de la memoria, hay participación colectiva, incluyendo mujeres, hombres, niños participan de los chahuén, y son momentos importantes para la comunidad. Entonces, si retomamos ese punto, todo lo que tiene que ver con los convenios internacionales, los tratados internacionales, tiene el gran problema que hemos tenido hasta la fecha en Chile es que no tienen justamente el estatus jurídico de los tratados internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, no han tenido el estatus jurídico que se requiere para ser aplicado acá en Chile. Por eso que Chile es uno de los países que menos reconocimiento tiene de las naciones originarias, porque aquí no han tenido validez, porque aquí están por debajo de la Constitución. Pero también antes de establecer la normativa para el funcionamiento del proceso constituyente, se determinó de que los tratados internacionales van a tener validez en el proceso constituyente. Entonces, si eso ya está definido, creo que es un artículo 37 que dice al respecto de eso, nosotros vamos a tener que pedir que se respete el estatus jurídico de los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, porque eso ya está establecido. Entonces, esos instrumentos nos van a permitir destrabar los problemas, y el último tema que yo quisiera incorporar acá tiene que ver con lo que tiene que ver con la institucionalidad indígena y la autonomía, el derecho a la autodeterminación expresada en la autonomía territorial y política. Todos los pueblos necesitamos el territorio para seguir existiendo. El Chile necesita su territorio y aquí no se admite ninguna invasión, ¿no? La nación mapuche necesita su territorio para seguir existiendo. Si nosotros no tenemos territorio, ¿dónde va a vivir el futuro de la nación mapuche? Si hoy día ese territorio está fragmentado por políticas que son neoliberales, que por otro lado se ejerce el extractivismo de la naturaleza, no se puede proyectar la vida. La política neoliberal ha ido dañando profundamente la vida de mapuche, y hoy día nosotros, por poner un ejemplo, las mujeres mapuche tenían una autonomía económica ejercida a partir de un sistema económico de trabajo de la tierra, donde se trabajaba la tierra, pero también se juntaba con todo lo que es de recolección. Un conocimiento tradicional traspasado de las mujeres de generaciones a generaciones, y eso permitió
mantener familia, porque nosotros hemos sido familia sin ingresos. Los ingresos se obtuvieron a partir de la economía de subsistencia. Y eso fue posible cuando teníamos agua. En esta generación que de madres actuales no hay agua para la hortaliza, no hay, y todo lo que era materia de recolección no se produce por el tema del monocultivo y por incidencia de lo que ha sido la explotación de la naturaleza. Entonces, ese sistema ha dañado la vida mapuche y eso también fundamenta por qué necesitamos autonomía territorial, que se reconozca el territorio y tengamos nosotros cierta autonomía de ejercer territorios colectivos. La propiedad privada está instalada en la comunidad mapuche y no estamos en contra de que esté instalada, pero sí se requieren espacios colectivos. Los menocos, por ejemplo, que son los humedales, fuente de biodiversidad y también de intercambio espiritual con la comunidad, tienen que ser colectivos. Hay cerros que tienen importancia espiritual importante. Los ríos que son parte también de estos espacios colectivos. Entonces, la autonomía territorial implica reconocer espacios territoriales propios de administración por un gobierno propio y con un ejercicio soberano de una filosofía propia también. Porque, por otro lado, nosotros no podemos pretender recuperar tierras si después vamos a aplicar nuevamente políticas extractivistas. Necesitamos fortalecer el pensamiento de las naciones originarias, donde la tierra es madre, donde la tierra se cuida, se protege, donde la tierra se le ofrenda, donde hay relaciones también de ternura entre el ser humano y la naturaleza. Esa es vivir como mapuche, y eso a nosotros nos ha permitido tener una cultura en resistencia hasta nuestros días, y no porque se instale una nueva constitución, nosotros vamos a dejar de lado eso. Entonces, se requiere una conversación profunda con el resto de los constituyentes y la sociedad chilena en su conjunto para poder no soslayar estos puntos que son refundacionales de Chile. O sea, si nosotros hemos llegado, hemos sido nombradas constituyentes convencionales, es para representar los derechos de las naciones originarias, y como no se entienden todavía, nos corresponde hacer un doble trabajo. Por un lado, un trabajo pedagógico, y por otro lado, un trabajo de articulación de ese conocimiento con los derechos que se deben reconocer. Quiero finalizar de que en el caso mío yo fui electa y por una vocería plurinacional. No nos quisimos arrogarnos el nombre de representante del pueblo mapuche, porque en el pueblo mapuche hay distintas posiciones también, y hay distintas vías de cómo se está entendiendo el proceso de emancipación, de la lucha de este pueblo que ha tenido una histórica resistencia. Y nosotros hemos optado por esta vía porque todavía creemos de que el chileno va a poder comprender, los chilenos van a poder comprender y entender esta relación que a comienzo le establezco en función de considerar al otro como legítimo otro. Esa es la clave para avanzar en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, muy interesante. Ahora le doy la palabra a Tiare Aguilera. Ella es abogada de la Universidad Andrés Bello, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Wuhan. Ahora se ha vuelto muy famosa esta ciudad en China, y actualmente es constituyente y representa al pueblo Rapa Nui. Yorana Corúa Tatoa, Coaunei, Cotiare Aguilera Hei, Nepuoco Jacatere, Moteanga Pangaja Anei, Mopapai, Tepuca Api, Hopeo Tenui Nui, Motire, Mojacatere, Tatu Genua, Mojapao, Tatu Jauja. Acompañando aquí a doña Elisa Loncón, no solamente estoy presente acá como constituyente del pueblo de Rapa Nui, también es importante que me escuchen en Rapa Nui. Yo nací en Rapa Nui, soy hija de este pueblo,
Y quería contextualizar un poco y después voy a profundizar un poco el estudio en relación a mi historia. El pueblo Rapa Nui, el primer acercamiento con el Estado de Chile fue en 1888, donde se suscribe un tratado de voluntades, el cual para nosotros como Rapa Nui es muy importante. Existen dos versiones, una en español y una en Rapa Nui, en tahitiano antiguo. Y bueno, para el pueblo Rapa Nui este tratado es relevante porque reconoce principalmente dos cosas. Cuando uno lee el documento en Rapa Nui, uno percibe de este texto el reconocimiento de las autoridades tradicionales, por un lado, y el reconocimiento de la propiedad de la tierra. Después, a través del tiempo, Rapa Nui fue primero arrendada a una compañía ovejera, la William and Balfour, por bastantes años, más de 50, y después fue administrada por la Armada de Chile, hasta los años 50. Finalmente, después de una solicitudes del pueblo Rapa Nui que se tradujo en una revolución pacífica, como se conocía en ese entonces, de 1964 hasta el año 1966, se dicta una ley especial que es la tan querida ley Pascua para nosotros como pueblo Rapa Nui. Esta ley fue hace muy poco consultada porque dos de sus artículos estaban bastante obsoletos para lo que es hoy en día, con respecto a dos materias en particulares, que era la aplicación de beneficios en la pena en ciertos delitos y el cumplimiento de la pena, 2/3 de las penas fuera de la cárcel. Y finalmente, después de un proceso largo de incorporarse el pueblo Rapa Nui a los distintos debates, ya sea para la dictación de una ley indígena, que finalmente se materializó en la ley 19.253, después en el proceso de Michelle Bachelet, con este proceso constituyente, donde el pueblo Rapa Nui también se suma y participó activamente, existe hoy en día este escaño reservado. Para mí es una tremenda oportunidad como Rapa Nui, es un gran privilegio y además con la confianza de que voy respaldada por mi comunidad a través de sus dos organismos tradicionales, que es el Consejo de Ancianos y Honui, que representan a las 36 familias del pueblo Rapa Nui. Lo quería señalar porque para mí la participación es clave en todo este proceso, no solamente nosotros como escaños reservados, sino que la participación de toda la ciudadanía. Es un proceso histórico para nuestro país y es fundamental que esta participación sea activa y sea en todo momento. Y no quede solamente en el simbolismo de haber creado estos escaños reservados en el caso de los pueblos indígenas y que después se traduzca en que no podamos participar en otras instancias, por ejemplo en el Congreso, en el Poder Judicial, en distintos ministerios, ¿por qué no? Y también poder plasmar nuestras múltiples demandas en esta nueva Constitución. Me parece muy interesante el documento que se me presentó. Yo me sumo a todas estas iniciativas porque parte importante de la participación es precisamente este tipo de instancias, ¿ya? Desde los distintos organismos sociales, desde la academia, y también a través del trabajo con la comunidad. Y hay muchos puntos que son bastante coincidentes y que son los que se han abordado en todo este proceso cuando nosotros como pueblo nos sumamos al debate. Concuerdo plenamente con Elisa, me imagino que todos los pueblos miradas de cómo abordar este proceso, incluso en Rapa Nui hay grupos bastante disidentes que miran con mucha desconfianza sumarse al escaño reservado, primero porque es solamente un cupo, porque piensan que no va a ser muy relevante la participación de solamente un Rapa Nui, y porque hay bastante desconfianza a través de la historia. Sin embargo, yo asumí el desafío y he trabajado en todo momento con mi comunidad, lo cual me deja bastante tranquila de poder primero, generar un consenso a nivel local. Yo creo que eso es muy importante señalar porque es muy complejo de poder abordar todas las múltiples demandas que quieran de alguna forma ver reflejadas los distintos pueblos en esta Constitución. Y hay que buscar consenso de por lo menos lo que consideramos fundamental de poder plasmar en esta nueva Constitución. Y ese ha sido un trabajo arduo y ha sido muy acompañado también por el trabajo previo, con esta sistematización de, por ejemplo, el trabajo que se hizo en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en donde ya se plasmaban las demandas del pueblo Rapa Nui, el mismo proceso constituyente Michelle Bachelet, son insumos muy relevantes para poder
buscar estos consensos, de poder validar de alguna forma estas demandas. Y por otro lado, existe también un trabajo con los distintos pueblos. Nosotros hemos tenido afortunadamente ya varios acercamientos entre los constituyentes, se han facilitado plataformas como el PNUD, por ejemplo, para poder dialogar y buscar esta transversalidad en nuestras demandas. Y lo que ustedes señalan en este estudio toca muchos de los temas que se van a discutir. Es muy interesante el documento, primero, porque es de fácil lectura, es de fácil llegada, y en todo este proceso de candidatura, uno de los déficits que yo he notado, primero como candidata y hoy en día como constituyente, es la falta de información. Y para una mejor participación de todos los ciudadanos y que se sientan este proceso suyo y que finalmente termine legitimizándose este proceso a través, ojalá, de este plebiscito de salida exitoso, la participación tiene que ir muy acompañada de la información. Yo he trabajado desde noviembre del año pasado en informar, principalmente en qué consiste la Constitución, en qué consistían los escaños reservados, cómo se tenía que votar, cuál era el voto, cuál era la diferencia entre un candidato distrital versus un candidato del escaño reservado. Este es un trabajo de educación cívica que es urgente de mejorar a nivel país. El fortalecimiento de la democracia va muy ligado a esta mayor participación, y para participar hay que estar informado. Se ha notado mucho el déficit, sobre todo para los escaños reservados, de la falta de información. Yo tuve muchas complejidades en el momento de inscribir mi candidatura en CERVEL, porque la plataforma no contemplaba la inscripción, por ejemplo, de mi candidatura respaldada, patrocinada por un organismo tradicional. Tampoco pude hacer una declaración de patrimonio porque la complejidad de la isla, nosotros estamos exentos al pago de impuestos, por lo tanto no podía avanzar en la declaración de intereses porque la página no lo permitía. Son estos pequeños detalles que quería compartir con ustedes de este cambio paradigmático, que yo lo tomo como algo positivo. Yo asumí esta responsabilidad. Me siento respaldada por mi comunidad, que era lo más relevante. He sido en todo momento muy transparente con mi imparcialidad en términos de ideología, porque representar a un pueblo es una tarea que requiere imparcialidad. Por lo tanto, es muy importante, primero, dejarnos acompañar en todo este proceso. Yo valoro las instancias de este tipo porque generan insumos que es de fácil lectura y de fácil llegada para el ciudadano común y corriente. Es fundamental que se informe, es fundamental que nosotros también tengamos nociones de cómo percibe la sociedad chilena, me refiero a temas que son tan relevantes para nosotros como pueblos indígenas. Cómo perciben, por ejemplo, un eventual reconocimiento de los pueblos originarios en una nueva constitución. Cómo perciben el reconocimiento de las lenguas de los distintos pueblos en la constitución. Y eso ha sido a través de encuestas del CIR, alianzas entre las distintas universidades, académicos que invitan a esta reflexión que es tan necesaria. Esto es parte de la democracia, esto es parte del fortalecimiento de la misma, y por lo tanto yo me he sumado a todas estas instancias porque siento que en virtud de lo exiguo del presupuesto en términos de participación es fundamental que empecemos a generar alianzas entre todos. Este es un proceso que es importante para todo un país, no solamente para nosotros como pueblo Rapa Nui, y también es importante que podamos dimensionar nuestras demandas y podamos, de alguna forma, no voy a usar la palabra acomodo porque sí, las palabras de repente pueden ser cambiadas, pero de alguna forma que podamos armonizar las demandas de los distintos pueblos y las especificidades de cada pueblo, que eso es muy relevante, dentro de las distintas aspiraciones de esta gran diversidad de un país. Hay muchas demandas que a nosotros nos afectan directa e indirectamente. Nosotros nos vamos a sumar a todo el debate, no solamente lo que tiene que ver con lo que nos convoca como pueblos indígenas. Y bueno, y con respecto a ese punto, bueno, hay varias materias que han sido bastante complejas de entender, principalmente por el desconocimiento de lo que implica, y eso hay que empezar a conversarlo, hay que empezar a reflexionar. La plurinacionalidad, ¿cuál es la diferencia de la multiculturalidad? Empezar a acercar estos conceptos a nuestras demandas, y también no dejar de ver lo que es importante para cada pueblo. Yo vengo de un territorio insular, es un territorio muy acabado, 166 kilómetros cuadrados de superficie, tenemos una relación especial con el mar. Los polinesios
formamos parte importante del mar, nosotros somos parte del Triángulo de la Polinesia, tenemos una cultura ligada al mar, somos pueblos de navegantes, y por lo tanto estas especificidades ha sido una lucha ardua del pueblo Rapa Nui porque se materialicen con los pocos instrumentos jurídicos que existen hoy en día en nuestro país. Yo valoro todo el trabajo que ha hecho el pueblo Rapa Nui, primero, por ir mejorando los procesos de consulta hasta lo que tenemos hoy en día, donde todas las consultas que se han realizado en Rapa Nui han sido vinculantes, donde todas las consultas terminan con la votación de todos los Rapa Nui que estén dentro del padrón electoral CONADI. Incluso la última consulta indígena se permitió que los mayores de 16 años pudiesen manifestarse a través de una votación y dar su opinión con respecto a lo que consideran relevante de modificar o derogar dos artículos en particular de la Ley Pascua. Además, durante 20 años hemos trabajado para, primero, reformar la Constitución actual, que fue un trabajo arduo, de trabajo colaborativo con todas las instituciones locales, donde nosotros pudimos realizar esta reforma constitucional para incorporar el artículo 126 bis, que nos reconoce como territorio especial por la fragilidad ecosistémica y cultural del pueblo Rapa Nui y de Juan Fernández, por la extrema insularidad, por una vida viva existente en Rapa Nui, y porque, bueno, como territorios insulares nos vemos principalmente, por ejemplo, afectos a los efectos del cambio climático, entre otras particularidades. También hemos podido, y esto es a nivel nacional un referente, hemos podido administrar nuestro patrimonio. Esto estuvo durante muchos años en manos de CONAF, finalmente el 2016 logramos crear una comunidad indígena. Nosotros no nos organizamos a través de comunidades, eso no es parte de la forma de organizarse del pueblo Rapa Nui. Sin embargo, tomamos la herramienta que existía en la legislación, conformamos una comunidad indígena y desde el 2017 en adelante hemos podido ser los administradoras de nuestro patrimonio. Y ahora, el 2018, hace muy poco, logramos también la dictación de una ley de residencia que limita la permanencia y residencia y traslado desde y hacia el territorio, principalmente por el resguardo del medio ambiente y por el resguardo de la cultura Rapa Nui. Esto en base a indicadores medioambientales que nos permiten dilucidar si la capacidad demográfica dentro del territorio está en distintos estados, ya sea de normalidad, de latencia o de saturación. Estos son hitos muy relevantes para el pueblo Rapa Nui y a mí me toca una doble tarea, primero, de defender lo que hemos conseguido, segundo, de fortalecer lo que existe hoy en día y también de poder, de alguna forma, incorporar junto con nuestras demandas, la demanda de distintos grupos, pueblos también invisibilizados. Los afrodescendientes quedaron fuera del debate, lo cual es lamentable. También la participación de los chilenos en el extranjero también se vio bastante limitada. La incorporación de las mujeres, por ejemplo, de los niños, de los adolescentes, de los discapacitados, de los adultos mayores, eso es participación. Nosotros como pueblos indígenas debemos también tener esta labor de poder visibilizar a todos estos grupos que de alguna forma no han podido participar plenamente de este debate. Yo valoro el ejercicio como país que hemos realizado de poder incorporarnos. Estamos bastante expectantes como pueblo y bastante esperanzados. Y esperamos también que podamos dialogar, y lo digo con mucha responsabilidad, que nos abramos a este diálogo respetuoso, con la altura de miras que se requiere, con la seriedad que un país espera que realicemos, y que sea un ejercicio cívico a todo nivel. Es importante que comprendamos que los pueblos indígenas en el país son 10, es algo que a mí me ha tocado en todo el proceso de campaña, de mucho desconocimiento. Aquí hay una urgencia de educación cívica, y todo este material que se genera, ya sea desde la academia, desde la organización civil, desde los distintos grupos organizados, privados, públicos, yo creo que es un aporte, en la medida en que nosotros podamos tomarlo como lo que son, como insumos para la reflexión, que podamos dialogar entre nosotros de la mejor forma de incorporar nuestros derechos
en esta nueva constitución, de buscar los mecanismos que puedan dialogar también con las múltiples demandas que sin duda se van a tocar. Aquí vamos a discutir temas de orgánica, catálogo de derechos, los principios, los tratados, y sin duda vamos a tener mucho que aportar. Eso con respecto bueno, no sé cómo estoy de tiempo, porque como estoy del celular, me tiendo como a perder. ¿Estoy bien? Sí, no, pero ya tendrías que ir terminando. Ya, súper. Entonces, bueno, eso principalmente, estaba leyendo el chat, perdón. Y bueno, principalmente invitarlos a la reflexión, que es fundamental. Este documento finalmente nos invita a eso, a reflexionar sobre temas que son tan relevantes para nosotros como los pueblos, y de recomendar o de proponer alternativas ya desde el aterriza en la Constitución misma. Yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, hemos avanzado bastante, esto también nos pone como en realizar este ejercicio, y estoy muy expectante de poder hacer este diálogo con todos los constituyentes. Todavía hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación oficial de cómo vamos a partir, cuándo vamos a partir, cómo se va a desarrollar este proceso. Es fundamental que podamos dialogar, ojalá presencialmente, que podamos compartir nuestras distintas miradas y ver de alguna forma cómo acomodamos la diversidad rica de nuestro país en este nuevo documento. ¿Ya? Bueno, y solamente reforzar que el tema de la participación para mí es muy relevante para que, primero, la ciudadanía lo sienta suyo, que este proceso lo viva, opine, se incluya en esto, que no sea una discusión en cuatro paredes, y que también nosotros podamos llevar esta discusión a los distintos territorios, que podamos trasladarnos y que podamos además informar constantemente a nuestras respectivas comunidades. Eso como para cerrar. Maururu. Muchas gracias, Tiare. Y bueno, estamos llegando por el horario al final del encuentro. Ronda una pregunta, una inquietud en el chat, pero que es difícil de responder, que es decir, si se logra plasmar todo esto que se está planteando en la Constitución, ¿cómo lograr o cómo obtener que no quede como meras declaraciones, sino que estos derechos se vuelvan reales para la gente? Esa es como la inquietud mayor. También hay una inquietud respecto a la consulta, al convenio 169, a los cuales ya se refirieron algunos de ustedes. No sé si para finalizar, porque ya queda muy poco, podríamos dar por 2 minutos a cada uno, a los 4, para que pudieran expresarse. Podríamos tal vez ir en sentido inverso y comenzar por Elisa, que tiene que retirarse muy puntualmente. Elisa, no sé si quiere decir unas palabras finales, por consideraciones por unos 2 minutos. Claro que sí, cuando hicimos la campaña teníamos 2 segundos, así que tener 2 minutos es ya tener toda una audiencia en esta situación. Bueno, decir que es fundamental la participación ciudadana en este proceso, y para eso la situación también muestra otra realidad. Nosotros los constituyentes, la mayoría de los constituyentes, no la mayoría, pero un número significativo de constituyentes pertenecemos a territorios, venimos de asamblea, venimos de pueblo originario, que no somos miembros de la élite que antes decidía y que en otras épocas y en otras constituciones definió lo que era una constitución política del Estado. Entonces, las voces nuestras tal vez no sean asimiladas de buena manera por esa élite, porque la élite siempre va a defender sus intereses. Cuando digo élite me refiero a los que tomaron las decisiones políticas y las que manejan la cuestión económica. O sea, si nuestras voces no son bien recibidas, si nuestras voces son mal interpretadas, es una manera que no va a permitir avanzar el trabajo.
Por eso creo que lo más importante es poder escucharnos, y escucharnos en un sentido de justicia, porque si nosotros hoy día ingresamos a definir una nueva constitución, tiene que llevar el sello de justicia, y no transformar este proceso en una nueva hegemonía de los que tienen el poder por sobre el pueblo, por sobre los pueblos, porque es digno aspirar por educación de calidad, salud con calidad, las pensiones de los ancianos, y como aspirar que los pueblos sigan existiendo con sus pensamientos, con su filosofía, con sus derechos. Yo creo que hay que poner la Constitución a la altura de la dignidad humana. Y ese es mi llamado, es mi motivación, y de eso me voy a preocupar, que esto tenga condición y dignidad humana para todos los pueblos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Elisa. Entonces, bueno, Sebastián ha cedido sus minutos a las demás participantes, entonces ahora, gentilmente, ahora le damos la palabra a Verónica. Verónica, si quieres decir alguna consideración final. Sí, muchas gracias, muy cortito. Yo creo que efectivamente tal cual han manifestado tanto la Lamien Elisa como la Lamien Tiare también, ¿no? Del rol que van a cumplir en la convención como mujeres, como representantes de los pueblos indígenas. Y me quedo con algo que señalaba Tiare, ¿no? La importancia que tiene el ocupar todos los espacios para reflexionar, para discutir, para dialogar, porque los pueblos indígenas estamos presentes hoy día en múltiples espacios, ¿no? Y haciendo también contribuciones y reflexiones en múltiples espacios. Y por cierto, que la academia ha sido un espacio que ha contribuido a consolidar gran parte de los valores y principios que esta Constitución hoy día va a intentar, ¿no? Con mucha fuerza, por fin romper, ¿no? Más de 200 años de estos valores y principios propios de este Estado-Nación que claramente, ¿no? Han atentado contra no solamente la existencia, sino en muchos casos contra la dignidad de los pueblos indígenas, y efectivamente, ¿no? La palabra resistencia ha salido con mucha fuerza y ojalá no sea la tónica, ¿verdad?, de esta nueva Constitución. Así que agradecerles a la Universidad Católica por este espacio, agradecer la generosidad que tanto Elisa y Tiara han tenido de compartir sus reflexiones, y por cierto también cómo esto interpela, ¿no? También a las universidades para seguir contribuyendo con perspectivas que realmente respondan a sociedades plurinacionales. Así que muchas gracias. Muy bien. Tiare, si quieres decir alguna reflexión final. Sí, bueno, yo estoy con muchas ganas de ya incorporarme a este diálogo. Estamos haciendo un trabajo muy interesante con el pueblo Rapa Nui de acercar todo lo que significa este proceso para poder, estamos dimensionándolo. Participo activamente todos los días con distintos organismos, con los colegios, con los jóvenes, con las organizaciones tradicionales, tratando también de buscar de alguna forma, de incorporar las demandas y de aterrizarlas en términos jurídicos en esta constitución política. Ha sido un ejercicio muy gratificante hasta el momento, muy complejo, ha sido muy difícil la candidatura, la inscripción, la formalidad, etcétera, la distancia, la conectividad, pero yo siento que a lo que va de avanzado el proceso, estamos reflexionando bastante, no solamente como pueblo Rapa Nui, sino que como país. Es un ejercicio que me enorgullece bastante, porque siento que el fortalecimiento de la democracia es principalmente lo que estamos haciendo hoy. Yo soy representante del pueblo Rapa Nui, soy además mujer, y siento que lo que operó como algo paradigmático, esta incorporación de la paridad y de los escaños reservados, parece ser que va a continuar a través del tiempo. En el reglamento ya lo estamos discutiendo, hay proyectos de ley que se están acercando a esto, en los paneles en que participo siempre hay algún representante de un pueblo indígena, hay una mujer, un hombre. Esta incorporación yo la empiezo a notar en las distintas instancias y es algo que me enorgullece. Espero que se mantenga y espero que se vaya reforzando a través del tiempo. Así que los invito a todos a participar, a todos a allanar este camino para que podamos tener una mejor constitución para nuestro país. Maururu. Bueno, cerramos este panel agradeciéndole
a Verónica, a Elisa, a Tiare, a Sebastián y a todos los profesores que participaron en la elaboración del documento, saludando a todos los que han estado presentes en este encuentro, y también yo creo con una voz de esperanza porque, y de responsabilidad. No cabe duda de que sobre Elisa, Tiare y todos los convencionales pesa una gran tarea por delante, que es dar un paso, una inflexión, un cambio de verdad en un tema central de la República Chilena, que es la relación con sus pueblos originarios. Así que muchas gracias. Es decir, que este es el segundo encuentro, tuvimos uno anterior sobre medio ambiente y vamos a tener otro sobre descentralización, y así esperamos poder contribuir modestamente, digamos, a los debates que habrá en la convención. Muchas gracias. Creo que ya. Yorana Corúa, Yorana Lisa. Yorana. Muchas gracias. Chao. Chao. Tiare, también Tiare, le mandé un mensaje por interno. Ay, no los pude leer. Es que estoy del celular. Ya no me están escuchando, ¿cierto? Parece que sí, todavía estamos en transmisión.